Dios le bendiga, mis amados hermanos. Quien les habla en esta hora, su hermano y amigo Fray Vivieca. En esta hermosa mañana quiero compartir una palabra. Bendecido y alabado sea el Señor. Y yo espero que esta palabra, así como la buena semilla cuando es sembrada en la tierra fértil, germina y da fruto, así espero que esta palabra que voy a disertar a través de este medio sea grato y de beneficio para todos y cada uno de ustedes. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Mateo, y de ahí en adelante, del capítulo 8 a la altura del versículo 29, vamos a compartir la lectura de la palabra. Y es con relación a cuando Jesús salió de Galilea y subió su barca y se dirigió a la tierra de los Gadarenos. Y la palabra de Dios la vamos a leer, la voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando llegó a la orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los endemoniados le rogaron, le rogaron diciendo: si nos echa fuera, permítanos ir a aquel hato de cerdo. Él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdo. Y he aquí, todo el hato de cerdo se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los cerdos. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de su ciudad, de esos contornos. Bendecido y alabado sea el Señor. Divino Dios y amados padres que moras en las alturas, te damos gracias por tus palabras, pues son palabras de vida, palabras de salvación, fieles y verdaderas. Te pedimos, Dios amado, que esta palabra penetre en lo más profundo de nuestra mente y de cada corazón, y que así, Señor, como la buena semilla germine en la tierra fértil, esta tu palabra germine en cada mente y en cada corazón. Bendecido y alabado sea el Señor. Aquí podemos ver, amados hermanos, que estando Jesús en Galilea, decidió cruzar al otro lado. Bendecido sea el Señor. Al otro lado es la ribera de los Gadarenos, la ciudad de los Gadarenos, aquel pueblo. Bendecido sea el Señor. Pero podemos ver que cuando él decide tomar la barca, dice la palabra que también sus discípulos le siguieron. Pero cuando iban cruzando el mar de Galilea, bendecido sea el Señor, dice la palabra que una gran tempestad lo agarró y las olas eran tan altas que cubrían la barca en la cual ellos iban. Bendecido y alabado sea el Señor. Podemos ver que Jesús estaba cansado, estaba agotado en ese trajín de aquí para allá, de allá para acá, predicando la palabra. Decidió recostarse. Pero los discípulos, al ver esto, que veían estas olas tan inmensas que arremetían en contra de aquella barca, que ellos entendían que se podía romper, se acercaron a Jesús temeroso y le pidieron a Jesús que lo salvara, porque iban a perecer. Jesús, al ver esto, se indignó y le dijo: hombre de poca fe. Inmediatamente Jesús habló al mar y habló a los vientos, y dice la palabra que hubo bonanza. Cuando nos vamos nosotros a las escrituras, la palabra viento, tempestad, es un fuerte viento. Pero en el hebreo antiguo, en el hebreo bíblico, la palabra viento también hace alusión a espíritu. En otras palabras,
Haciendo un análisis, un exégesis de este versículo que habla de la tempestad, podemos ver que ese fuerte viento que se levantó quería impedir que ellos llegaran a la tierra de los Gadarenos, a la ribera de los Gadarenos, allí, y que pudieran entonces ellos llegar a aquella tierra. Pero había una necesidad. Jesús conocía la necesidad que había en aquel lugar. Jesús fue a la tierra de los Gadarenos solamente por 2 almas, por 2 vidas. Y te dirá, ¿por qué te dice por 2? Vamos adelante. Podemos ver, bendecido sea el Señor, que cuando Jesús llega a la ribera, le salen al encuentro 2 endemoniados, que la gente tenía temor de pasar donde ellos estaban. La gente no pasaban por ahí porque tenían miedo. Esos endemoniados eran muy agresivos, eran feroces. Bendecido sea el Señor. Pero nosotros podemos ver en el análisis que quiero dar a entender que este viento que se levantó era para impedir de que Jesús pudiera llegar al otro lado. Bendecido sea el Señor. Pero cuando Jesús mandó al mar a hacer bonanza o a callarse, al viento calmarse, escucharon la voz y obedecieron. De tal manera que los que iban en la barca quedaron totalmente asombrados y preguntaron, ¿pero quién es este? Que aún la mar y los vientos le obedecen. El mar y los vientos le obedecen. ¿Quién es este hombre? Pero cuando llegan allí a Gadaria, que estos hombres endemoniados lo ven, lo primero que salen es a su encuentro. Pero al verlo, caen de rodillas delante de él cuando se acercan y gritan, Hijo del Dios Altísimo, ¿a qué has venido aquí? ¿Acaso ha venido a atormentarnos antes de tiempo? Y Jesús los reprendía para que salieran de aquellos cuerpos y lo dejaran libre. Pero dice la palabra también que habían unos hatos que estaban apacentando unos cerdos. Bendecido sea el Señor. Y aquellos endemoniados le dijeron, si tú no vas a echar fuera, permítenos entrar a esos animales que están ahí. Jesús le dio la autorización, le dio el permiso. Pero déjeme decirle que hasta los demonios tienen miedo, temen ir al abismo, al lugar de tormento. Hasta los mismos demonios tienen temor de llegar a aquel lugar. Y nosotros los seres humanos, bendecidos sea el Señor, aquellos que no han conocido del Señor, muchas veces tienen en poco lo que es el sacrificio que Cristo hace más de 2000 años vino y presenció, no que presenció, sino que fue objeto de aquel sacrificio en la cruz del Calvario por toda la humanidad. Bendecido sea el Señor, para evitar que toda la humanidad se perdiera. Como dice en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que alcance la vida eterna. Pero eso es en su venida, cuando fue crucificado. Él vino a eso, pero en su segunda venida, Él viene a buscar un pueblo santo, un pueblo consagrado a Dios. Bendecido sea el Señor, un pueblo que se haya guardado. Pero Él viene a buscar a ese pueblo, pero toda la humanidad, todo ser humano, todo hombre, toda mujer, tiene esa misma oportunidad de pertenecer a ese pueblo santo de Dios. En estos últimos tiempos podemos ver, bendecido sea el Señor, cómo el Evangelio, no el Evangelio, sino algunos grupos que se han levantado, que están haciendo de lo que es el Evangelio un circo. La palabra de Dios habla sobre esto, que en los últimos tiempos habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, hombres vanos, y
que también la abominación estará en el lugar santo. En otras palabras, podemos entender que están utilizando el nombre del buen nombre del evangelio para hacer de esto un circo. Y debemos de tener, amados hermanos, los que son cristianos, porque los que no son cristianos desconocen de esto, de que tenemos que tener mucho cuidado. Cristo cuando vino a predicar la buena nueva de salvación, y Él nos dejó el ejemplo, nos dio el ejemplo a nosotros a seguir. Bendecido sea el Señor. Ahora más bien se predica más de lo que es el satanismo, la brujería del mundo de las tinieblas, más que de Cristo. Se predica más del testimonio de lo que yo era, lo que yo hacía, lo que yo me convertía. Bendecido sea el Señor. Ahí podemos ver cuando Jesús llegó a Gadaria, gloria a Dios, que esos endemoniados gadarenos, desde que vieron a Jesús, inmediatamente cayeron de rodillas y clamaron, porque no querían ir al lugar de tormento. Eso nos da a entender, amados hermanos, que no podemos jugar con la salvación. Gloria a Dios, porque la salvación es de gratis, pero la salvación hay que cuidarla. La salvación, dicen muchos que la salvación se pierde, sí. La salvación Dios te la da. Quien la deja, quien la puede descuidar, eres tú, y perderla. Pero la salvación está establecida para todo ser humano, para todo ser viviente, humano, gloria a Dios, perdonando la redundancia de la palabra. Pero podemos ver que cuando Jesús llegó allí, a aquella tierra de los Gadarenos, aquellos hombres quedaron libres, de tal manera que los que estaban, cuando esos demonios salieron de su cuerpo, que tomaron esos cerdos, los mismos animales no soportaron los demonios sobre ellos. Inmediatamente salieron huyendo, dice la palabra, y se precipitaron y fueron a caer al mar y allí se ahogaron. Se fueron a un abismo allí y se ahogaron. Pero los que estaban paseando, estos cerdos, apacentando, salieron huyendo y se fueron a la ciudad y contaron lo que había acontecido. Y toda la gente de aquella ciudad bajó, y al ver a aquellos hombres cuando llegaron, que estaban endemoniados, que yo conocía quiénes eran, y ellos le tenían temor a aquellos hombres, sintieron mucho temor y le pidieron a Jesús que saliera de todo su contorno. Pero aquellos endemoniados quisieron seguir al maestro, pero Jesús le dijo, no, quédate, para que tú prediques en tu casa, a tu familia, gloria a Dios, a todos, la misericordia de Dios sobre tu vida, lo que Dios ha hecho en ti, gloria a Dios. Allí quedaron cristianizados, y estos dos tuvieron la responsabilidad de seguir evangelizando todo su contorno, toda su tierra. Bendecido y alabado sea el Señor. Pero a quien ellos predicaban era Cristo, a quien debían de predicar era Cristo. El reino de Dios se había acercado a los hombres. Esa era la predicación que tenían que ellos presentarle a sus familiares y a todos los que sus conciudadanos. Nosotros debemos de predicar la buena nueva de salvación. Estos testimonios que se hacen llaman mucho la atención y también despiertan el morbo. Y hay cosas que la palabra de Dios no nos la declara, porque al Señor lo que le interesa es que usted conozca quién es Él a través de su palabra y cuál es su voluntad y cuál es el propósito de Él en nuestra vida como creyente, como cristiano. El irnos más allá, creo que no nos corresponde a nosotros los cristianos. Amén. Irnos más allá, sino someternos a lo que está escrito ya, que es la santa palabra de Dios. Lo que es más de ahí, ya ustedes saben que no está bien. Amén. Yo podría dar un testimonio de lo que yo he vivido. Y he vivido cosas grandes que es algo que podría decirse que es hasta increíble. Pero de que el mal está haciendo su trabajo aquí en la tierra, lo está haciendo. De que los demonios, Señor reprenda toda malicia en el nombre de Jesús, ellos están haciendo su trabajo, ellos no están jugando a ser demonios. Amén. Satanás está haciendo su trabajo, él no está jugando a ser diablo, él está haciendo su trabajo. Y él trabaja día y noche, porque él sabe que le queda poco tiempo.
bendecido y alabado sea el Señor. A veces nosotros jugamos con nuestra salvación y no debería ser así, porque Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. También nos dijo, porque no es contra carne ni sangre nuestra lucha, sino contra grandes potestades de la tiniebla. Y le voy a decir algo, el yo empezar a vocearle a una persona endemoniada, sal de ahí, eso no significa nada, porque es en el nombre poderoso de Jesús que esa entidad tiene que salir de ese cuerpo y dejarlo libre. Pero dice la palabra que yo tengo que tener un nivel de consagración también. Bendecido sea el Señor, porque hay generación que no sale, género, perdón, que no sale si no es con ayuno y oración también. Amén. Bendecido y alabado sea el Señor. Nosotros podemos irnos al libro de Job, que dice la palabra que era uno de los más grandes de los orientales. Este hombre era un hombre justo, un hombre temeroso de Dios, un hombre que tenía perfección, como no hay hombre en la tierra que tenga perfección, mas sin embargo Job era un hombre perfecto, un hombre justo, temeroso de Dios, pero también apartado del mal. ¿Y quién es que habla de Job de esta manera? El mismo Dios es que da testimonio de quién es Job. Dice la palabra que un día los hijos de Dios se iban presentando delante de él y entre ellos iba Satanás. Satanás, cuyo significado es adversario, opositor o contrario, enemigo. Cuando digo adversario, enemigo. Cuando digo opositor, es contrario. Amén. Satanás, el opositor, el acusador, iba entre ellos. Pero Dios lo ve y le dice, ¿de dónde viene Satanás? Y él le responde, de rodear la tierra y andar por ella. La palabra rodear, nosotros entendemos lo que somos de campo cuando hay un terreno que está abierto, cuando hay que cerrarlo con palizada o con cerca, se rodea. En otra palabra, usted cerca. Lo que Satanás está diciendo, que él andaba cercando la tierra y también estaba caminando, viendo todos los acontecimientos y todos los movimientos. Amén. Por eso le digo, él no está jugando a ser Satanás, él está haciendo su trabajo. Pero como Dios se las sabe todas, todas, y su palabra es infalible, no se equivoca, no hierra, le dice, y tú no has considerado a mi siervo Job, porque Dios sabía que Satanás había puesto su corazón en Job. En otras palabras, buscaba la manera, la forma de cómo dañar a Job, que en ese entonces Job representaba el sello de la perfección en la tierra como hombre. Hombre justo, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Porque Dios sabía esto, le dice, si tú no has considerado a mi siervo Job, tú no has visto, por más que tú has estado observando a Job y buscando la forma de cómo dañarlo, tú no has visto que es un hombre justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Perfecto. Pero Satanás le responde y le dice, ¿acaso sirve Job a Dios de balde? ¿No has bendecido tú a Job y ha prosperado el trabajo de sus manos? Pero todo lo que él tiene, todas sus posesiones, tú has puesto un cerco de tal manera que no se puede tocar, ni mucho menos se le podía acercar. Quítale todo esto para ver si él no te bendice delante de tu presencia. Nosotros en la traducción nuestra, la traducción dice, si no blasfema delante de tu presencia. Y Dios le dice aquí, todo lo que él tiene está en tus manos. Solamente ten cuidado con su vida. Inmediatamente Dios le permite a Satanás tocar todo lo que tenía concerniente a Job
Déjeme decirle que en fracciones yo podría decir que en menos de una hora, una suposición, cuando Satanás decide arrebatarle a Job todo lo que tenía, miren, las posesiones materiales se fueron todas. Estaban las ovejas apacentándose al junto de los bueyes, o de los bueyes, sí, apacentándose. Y le dice uno que fuego del cielo, fuego de Dios, cayó sobre la tierra y quemó a las ovejas, a sus siervos, y solamente escapó él para darle la noticia. Pero dice otro, estábamos apacentando los camellos y llegaron unos, no recuerdo bien el nombre, y sitiaron, tomaron los camellos y mataron a espada a todos tus servidores, tus siervos. Todavía este no había terminado, ya van dos, no había terminado este cuando dice claramente que fueron cuatro que fueron, pero para no argumentar mucho, el cuarto llegó y le dice, estaban tus hijos, los muchachos, tus hijos, todos en la casa de tu hijo el mayor, todos celebrando, y se levantó un viento solano del este y arremetió contra la casa y tumbó la columna y todo cayó sobre ellos y no se salvó uno, solamente escapé yo para darte la noticia. Claramente dice la palabra que al escuchar Job esto, dice que se quitó su manto. El manto representa autoridad, el manto representa poder, el manto representa nobleza. Se quitó su manto, rasgó su vestido. La palabra rasgar es que se quitó su ropa. La ropa que lo hace representar como un hombre, como él era, un hombre poderoso, porque era el más rico de todos. Y se sentó en ceniza, él rasgó su vestido. En otra palabra, no que rompió, sino que se quitó. La palabra rasgar significa quitarse. Amén. Y dice la palabra que él se arrancó pelo de la cabeza también. Dice la palabra que él dijo, del bien desnudo salí del vientre de mi madre, y así mismo volveré. Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Dios, de Jehová, bendito. Amén, sea el nombre de Jehová bendito. Pero pasa el tiempo nuevamente y los hijos de Dios se presentan delante de él, y dentro de los cuales también iba Satanás. Y Dios le hace la misma pregunta y le añade, aún tú insistándome para el mal sobre él sin causa alguna o sin motivo, ¿no has considerado que ha permanecido él firme, en otras palabras? Pero a Satanás no le importaba ni le interesaba los bienes que tenía Job. Mató a sus hijos, acabó con todo. Pero a él no le interesaba esto, a él lo que le interesaba era la vida de Job. ¿Qué Job significaba en la tierra? El ejemplo que daba Job iba en contra de su propósito y él quería quitar a Job. Bendecido la voz del Señor. Y aún así Satanás le dice al Señor y le responde, piel por piel dará el hombre por su vida. Oiga esto, piel por piel dará el hombre por su vida. Y ahí podemos ver, gloria a Dios, que ni aún así él pudo con Job. Dios sabía quién era Job. Dios sabe quién eres tú en sus manos. Bendecido la voz del Señor. Amado hermano que me escucha, en estos últimos tiempos
tiempos difíciles, bendecido sea el Señor, que se mueven viento de pecado, que a los malos se les llama bueno, a los buenos se les llama malo, bendecido y alabado sea el Señor. Es tiempo de que nosotros vivamos un evangelio genuino. Cristo viene y viene pronto. Ya su venida está, cercana está su venida. Sea que Él venga o que nosotros vayamos con Él. Debemos de seguir el ejemplo que Jesús nos dio. Nosotros no debemos seguir ejemplo de hombre, ni de predicador, ni de evangelista, y querer ser como aquel, predicar como predica fulano, arreciar como arrecia fulano. Déjame decirte que el más grande de todos los evangelistas, predicadores, misioneros, fue Pablo. Y lea con relación a los escritos de Pablo y la vida de Pablo, para que se dé cuenta cómo Pablo actuaba. Pablo tenía un solo norte a seguir y solamente una persona que era su anhelo, imitar y seguir, que es Cristo, el mismo que nosotros debemos de imitar y seguir. No es necesario que tú tengas que estar arreciando. Lo que es necesario es que te nutra de la palabra de Dios, que adquiera, pida a Dios el conocimiento, adquiere el conocimiento, que te someta al líder, al pastor que Dios ha establecido en la congregación donde tú estás. Bendecido es el Señor, porque ama más Dios la obediencia que los muchos sacrificios. Gloria a Dios. A estos que son evangelistas, que tienen porque es un talento. A uno Dios, él mismo constituyó evangelistas, maestros, apóstoles, pastores. Amén. Nunca te olvides dónde Dios te llamó. ¿A quién Dios puso ahí para ayudarte a formarte como creyente, como cristiano? Y siempre mantén el respeto. Porque en los 10 mandamientos hay un mandamiento que es un mandamiento con promesa, y esto aplica también para los que son pastores y tú como oveja. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados sobre la tierra. Cuando tú honras al pastor, tú estás honrando ese mandamiento que Dios te ha dado, nos ha dado a todos nosotros. Amén. Cuando tú honras a tu pastora, tú estás honrando ese mandamiento que Dios estableció. Y Jesús dijo, yo no he venido a abrogar la ley. Abrogar la ley es como quien dice, por ejemplo, hay una ley, vamos a decir la ley 2403, que habla, un ejemplo, no que sea así específicamente, una hipótesis en otras palabras. La ley 2403 habla de que el fumar es perjudicial para la salud y que los mayores de 18 años todavía no pueden ingerir alcohol. Pero tiran otra ley que dice ley 2404 y dice que el alcohol es perjudicial para la salud, pero que ya desde 18 años en adelante, ya los jóvenes pueden ingerir alcohol. Esa ley va a suplantar la ley vieja, que es la 03. En otra palabra, la 04 abrogó, en otra palabra, arropó, abarcó y suplantó a la 03. Jesús dijo, no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Jesús cumplió la ley en todos sus aspectos. Bendecido sea el Señor. Amados hermanos, como seguía diciendo, debemos de ser sabios y prudentes. El Señor en el libro de Gálatas nos habla de los frutos del Espíritu. Y entre los frutos del Espíritu está el amor, está el amor. ¿Por qué el amor? Porque Dios es amor. Amén.
y todos los mandamientos, vamos a decir, se encierran en dos mandamientos. Amarás a Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Es lo mismo. Está hablando, ama a Dios, ama a tu prójimo. Y ahí se encierran los 10 mandamientos. Bendecido sea el Señor. Pero en los frutos del Espíritu habla la palabra templanza. Una persona templada es una persona medida. Una persona templada es una persona, bendecido sea el Señor, aparte de ser medida, una persona que se mantiene todo el tiempo sobria. Para hacer las cosas, analiza, piensa, no se mueve por emociones. Las emociones es algo nato del ser humano, natural, pero hay que saber manejarlas. Bendecido sea el Señor. Hay personas que cuando están muy emocionados entran como en un estado de embriaguez. Y por eso la palabra de Dios nos dice que debemos estar sobrio. Cuando nos habla de embriagarnos del Espíritu Santo, no está hablando de cometer desorden, no, no, no. Está hablando de que nuestra mente esté todo el tiempo proyectada en lo que es la palabra de Dios. Amén. Entonces, la templanza abarca esto, la sobriedad. Amén. Como ya le he dicho, bendecido es el Señor. Ya hablamos del amor y así sucesivamente. Y esto nos lleva a nosotros a ser mejores cristianos. Bendecido es el Señor. Cuando aquella gente de aquella ciudad, de aquel pueblo de Gadaria, le pidieron a Jesús que saliera de todo su contorno, Jesús salió de aquellos contornos, porque Jesús es un caballero. Y si tú le pides que Él entre a tu casa, tu vida, tu corazón, Él lo va a hacer. Pero si tú le cierras la puerta, Él se va a ir porque Él es un caballero. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta una próxima entrega. Su hermano, Fray Vivieca, su hermano y pastor Fray Vivieca.